Buen día, bienvenidos al siguiente corpus literario, en donde como tema principal estaremos abarcando la historia universal de la literatura. Este tema menciona la historia de la literatura universal como la más completa y lúcida síntesis que existe entre el castellano sobre la literatura de todas las épocas. Desde sus remotos tiempos, orígenes en puertas del siglo XX, es cuando comienza la historia de la literatura como tal. Como subtema del tema principal, estaré presentando a continuación la literatura latinoamericana. Esta habla sobre las obras y autores de países, culturas y géneros que tuvo la literatura en distinto tiempo, es decir, y delimitar sus características compartidas en cuanto a la historia y la literatura. En este también se trata la literatura con una temática ante la sociedad, la inestabilidad, la política y los problemas económicos, de clase alta, a nivel nacional o a un nivel más amplio generalmente. Este es un tema que abarca la literatura en toda Latinoamérica. Como siguiente tema estaré mencionando la literatura en la historia como una forma de arte. Para este tema, como puntos más importantes, nos da las ideas de pensamientos, así como poder expresar nuestros sentimientos. También se hace mención de la pronunciación y el reflejo de la realidad de cada persona. De igual manera, las obras de literatura pueden introducir a reflexiones de tipo pictórica acerca de la naturaleza en el arte, y esto tiene que ver en cuanto a la historia, ya que refleja un margen de tiempo preciso. Como siguiente tema, menciono la literatura como una expresión cultural. Ese término nos habla sobre la cultura dentro de la literatura, es decir, todo aquello que se transmite de serie, sentimientos, descripciones o conocimientos diversos para poder señalar la literatura en cuanto a la cultura. Todo esto relacionado con la licenciatura de Historia. Y para finalizar, como conclusión, la literatura es una expresión artística que ha quedado definida a lo largo del tiempo por medio de diferentes corrientes. Las primeras obras en las que un hombre realiza la palabra desde ese punto de vista estético y continúa durante la Edad Media hasta nuestros días. En cuanto al corpus literario y la siguiente jornada de prácticas dentro del análisis de la educación secundaria, en especialidad de historia, se abordará el tema de la literatura como una corriente de expresión, ya que es un tema a tratar con los alumnos de tercer grado, donde los alumnos podrán crear un material en base a una breve explicación a través de una fuente para así poder hacer su trabajo. Hablaré sobre la literatura como vida cotidiana. Un niño no sabe leer hasta que se aprende a hablar, hasta que no se estimula el aprendizaje de hablar. Yéndonos hasta la educación prehispánica, los pueblos mesoamericanos eran conscientes de que toda la población debía recibir un mínimo de educación de leer y escribir. La escuela para la nobleza en esa época era el Calmecac, el cual a los alumnos se les enseñaba la historia, astronomía, la medición del tiempo y música, entre otros. Pero la literatura no se les enseñaba tanto, sino que los padres eran los que tenían que introducir las palabras y la literatura mediante el habla, y los maestros la introducían mediante la enseñanza de diferentes disciplinas. Ese tema yo lo implementaría con una actividad interactiva, el cual pondría un crucigrama, el cual los enunciados hablen de la educación de la educación y la cultura de la época prehispánica. Ahora hablaré de la evolución de la enseñanza literaria. La enseñanza de la literatura se ha revelado como uno de los puntos más sensibles a relación entre expectativas educativas y cambio social, por el cómo el maestro implementa la lectura en el aula. Por ejemplo, años atrás, en las escuelas, la literatura se implementaba
con solo leer textos, interpretándolos con su misma voz. Pero esta cambia un poco hasta la invención de la imprenta, la cual la enseñanza formó parte del aprendizaje de la escritura en relación a la oral, donde los alumnos crean su propio discurso. Las escuelas eclesiásticas, los alumnos aprendían a copiar los textos al escribir el dictado y a construir discursos a partir de recursos retóricos de la antigüedad clásica o de periódicos y de los textos sagrados como las Biblias o cosas así, ya que construir el dictado o construir discursos orales eran las finalidades principales de los escribientes. La evolución de la enseñanza de la literatura. La enseñanza en la etapa secundaria ha sufrido una crisis de enseñar esta materia, como quien dice, el cual tuvo que enfrentar un mayor número de contradicciones que provocaron opciones más complejas, ya que en la actualidad muchos estudiantes que no les gusta leer o se les hace muy tedioso. Y esto es importante para la comprensión lectora y saber analizar textos y muchas cosas más. Los alumnos a veces no acceden al texto directo. Me refiero a que a veces dan una leída muy rápida sin detenerse a ponerle atención, o mucho menos se dan el tiempo de reflexionar. Y esta problemática yo la implementaría con un juego o explicar los temas como un cuento o historia de fantasía y hacer que los alumnos se interesen en el tema por medio de un juego dinámico o contándoles como un chisme. Por último, yo hablaré sobre los problemas de la enseñanza literaria en la actualidad. En la actualidad existen muchos problemas de comprensión lectora o que a los alumnos no les gusta leer, ya que hay alumnos que no les interesa el tema de la literatura. Por mencionar algunos problemas más comunes en nivel secundaria, podría ser la subordinación del sentido de texto al aparato formal de sus análisis con la siguiente confusión de objetos y métodos. Me refiero a que les falta demasiada comprensión lectora y al momento de escribir sus ideas, plasmar sus ideas, no hay coherencia, les falta mucha coherencia. Y creo que esta problemática se basaría mejor en la parte de que los maestros no implementen tanto en sí la literatura, así que procuro leer y ya, sino de forma creativa, con juegos o participaciones o algo así.